Hola, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como cada semana estamos aquí en sus reuniones de terapia y café, nuestros platicatorios semanales. Vamos a dar unos 3 minutitos en lo que se van conectando algunas otras personas y nos dan oportunidad de ir compartiendo en redes sociales para arrancar con el tema. Bienvenidos. ¿Cómo vamos, Aline? ¿Ya estamos listas? Ya. Listas, listos y preparadas. Eso es todo. Pues bueno, creo que es momento de que vayamos dando inicio. Quiero agradecer el tiempo que se dan esta tarde para estar compartiendo con nosotros. Bienvenida, Lynn. Y bueno, el día de hoy, por una situación personal, nuestro compañero, colega y amigo Daniel no se encuentra con nosotros. Y pues bueno, le vamos a extrañar y esperamos que haya otra oportunidad donde volvamos a converger los tres junto con nuestro invitadazo del día de hoy. Maestro César, muchas gracias por estar presente en esta transmisión. Gracias, Y gracias, bienvenido. chicas. Gracias, Aline, gracias, Anayatsin. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarlas. Pues hoy abordaremos un tema importante, presto a las fechas en las que estamos y que puede resultar hasta un tanto polémico. Vamos a hablar un poquito sobre los mitos y las verdades de la Navidad. ¿Qué nos puedes compartir de esto, Aline? Ay, pues mira, tengo alguna noción sobre, es que nos hace falta nuestro querido Dani, sobre la Saturnalia y un poco sobre esta tradición también en los vikingos del lado nórdico, pero así a ciencia cierta, apenas estoy investigando hace un rato, no. Tengo idea de que ha sido una tradición que se ha venido, si bien no, bueno, si bien como que agarrando cositas de otros lados, lo que hoy conocemos como la Navidad e incluso como Santa Claus, vienen agarrados de otras, si lo puedo decir así, religiones, pero no son religiones, son del lado de cuando se inicia la Saturnalia allá en Roma, que era en honor a Saturno, por las reglas, por las guerras, y era para iniciar, para marcar el inicio de algo. Finalmente, lo interesante aquí es
Revisar la evolución que ha ido teniendo este tipo de festividades. Al final de cuentas, diría Nayatsin, bueno, falta el buen Daniel para que nos dé el dato. Yo le llamaría National Geographic, que Ajá. suele participar así. Entonces, faltaría ese dato, ¿no? Pues, pero finalmente la natividad ha sido, sin lugar a dudas, una festividad que, a pesar de que muchos, o gran parte del mundo celebra, muy pocos saben efectivamente que se celebra. Esto es lo interesante y lo que hace potente a nuestro tema en esta noche, porque de repente un fenómeno general, un fenómeno social, es ver cómo es que a partir de ciertos cánones preestablecidos, se van haciendo celebraciones que muy pocos comprenden o muy pocos tienen idea incluso del origen. Eh, si hacemos el recuento histórico de la natividad, pues podríamos encontrar efectivamente un origen allá por los años de los romanos, en donde algo sí va a prevalecer, es el nacimiento de algo, ¿vale? Es el nacimiento o el inicio de ciclos, el término inicio de un ciclo, y bueno, finalmente recordemos que el Imperio Romano va a empezar a permitir tarde que temprano, en determinado momento, el surgimiento de una nueva subcultura que luego se hace una grande cultura que es la cristiana. Y de ahí empezamos con todas estas nociones de la Navidad y el significado que hoy tiene, que es la celebración del nacimiento de Jesús, más adelante conocido como el Cristo. Al final de cuentas, hay que entender algo del fenómeno social y psicológico. Eh, eh, Pocas veces se tiene noción de qué es lo que se celebra, y aunque se celebra a nivel mundial, muy pocos atinan incluso qué y cómo y para qué se celebra lo que se celebra, ¿no? Sí, y a mí me pareció algo importante que precisamente las tradiciones, por ejemplo, en el lado nórdico, cuando la Saturnalia y la Natividad o Navidad, tiene que ver su inicio en el solsticio de invierno, porque no es algo puramente del cristianismo, sino que se tomó esta fecha, pero porque tengo entendido que el solsticio de invierno se refleja el inicio de algo, el inicio se le pide a los dioses, ¿no? Que en la primavera venidera las cosechas sean buenas y sea suficiente para todo el pueblo. Entonces, o sea, cómo se va marcando bien cómo esta celebración es precisamente en el solsticio de invierno. Fíjate cómo es importante saber a veces por qué hacemos ciertas cosas que hacemos. Y si nos vamos a lo que vivimos hoy día, en realidad muchos vamos tratando de replicar ciertas tradiciones o costumbres, voy a decirlo así, y no sabemos de dónde vienen. Y no sabemos en realidad esto que explicaba César en un inicio y que me parece sumamente importante, o sea, ¿de dónde viene Navidad? ¿Qué significa Navidad? O sea, no nada más es voy a cenar a medianoche, como lo hacemos hoy día, y si te vas voy a hablar de la religión que conozco, a la religión católica, pues vete a arrullar a un muñequito de porcelana y cántale villancicos porque a esa hora nació. Ajá, y luego, o sea, cómo es importante a veces ir un poquito más allá y entender que son pues tradiciones que vienen de muchísimos siglos atrás, incluso
como bien lo decías hace un momento, que tienen más que ver con un proceso en el ciclo, en el solsticio, que habla de hacer una especie de rito para tener abundancia, que más allá de solamente ir y darte un abrazo y apapachar a la gente que quieres, ¿no? Claro, lo que nos obliga también, creo, chicas, no sé ustedes, si su audiencia y televidentes y facebookeros, lo que nos obliga a revisar un punto, creo que medular en todo esto. El punto a revisar es, lo decías, cuántas cosas no hacemos que desconocemos el significado y revisar cómo es que se van distorsionando en cantidad de ideologías, creencias y que, por ejemplo, hoy día mucha gente se dice que practica, por ejemplo, el budismo o el X, Y, Z, por ejemplo, por decir alguna, el budismo, ¿no? Les decía, lo practican, pero en realidad sí lo practican, en realidad sí es lo que es o es algo ya distorsionado. Incluso si nos vamos a analizar rito por rito, de los cuales hoy se practican, se ha distorsionado a tal grado que, bueno, pues simple y sencillamente el sentido original, ese ya quedó en la profundidad del olvido y ahí yace. Pocos en la Navidad festejarán entonces la entrada del invierno, el solsticio de invierno, donde efectivamente es un rito muy interesante y que, por cierto, más que rito, y lo hablábamos hace tiempo cuando tuvieron a bien, me hicieron el honor de invitarme, la vez pasada hablábamos de los rituales, ¿no? Entonces, que tienen una operación muy interesante en la mente humana y que muchos de estos rituales, pues no solo eran buenas cosechas, sino va más allá. Entonces, creo que lo que se podría poner de punto relevante en este momento es cómo es que los seres humanos tendemos a no solo a distorsionar una idea, sino que a partir de ello, no solo la distorsionamos, sino también permítanme el término y lo voy a usar en el sentido semántico más puro, la tendemos a prostituir, es decir, a violentar, a transgiversar y a distorsionar al grado de que, bueno, pues simple y sencillamente pareciera ser que las tradiciones no son más que transgiversaciones de ideologías y filosofías originales. Esto es un punto preocupante en el sentido de que, por lo tanto, habla mucho y déjenme ir un poco a nociones filosóficas, habla mucho del descuido que como raza humana tenemos de nosotros mismos, el poco cuidado del ser que implica también el olvido de nuestra historia, el olvido de la reflexión y por lo tanto, simple y sencillamente, no solo es el arrullo de una figurilla, sino también el echar cohetes y echar desgorre. Finalmente, amén de que así se hace y eso es todo, ¿no? Y así se hace, quién sabe qué se festeje. Esto yo creo que hablando de ciclos, podría ser un ciclo de renovación, pero de la conciencia. Sin embargo, bueno, pues lo interesante, como les digo, creo que es esa forma de violentar eh, la filosofía y obviamente todo lo que conlleva esa violentación, esa forma violenta de actuar. Y fíjate que en esto que mencionas, en este prostituir lo que tendría que ser, pues entra mucho la mercadotecnia, que va a buscar que sea lo que vende. Fíjate que ayer en la tarde salí con mi hermana aquí a mi fraccionamiento a dar una vuelta y ya que veníamos de regreso, ya era tarde, ¿no? Ya había oscurecido. Y a mí me sorprendía ver cómo en la mayoría de las casas de mis vecinos
hay muchísimas series de colores y Santa Claus y un árbol y nacimientos. Y había una casa en particular que brillaba con luz propia, ¿no? Incluso yo decía, y además tenía soniditos, y yo decía, qué horrible debe ser vecino de esta persona. Pero pensaba para mí, además de todo eso, ¿no? Y creo que se lo llegué a comentar a mi hermana. O sea, ¿a quién se le ocurrió que en estas fechas justamente vas a poner luces? O sea, puedo entender por la temporada del año, las noches son más largas y bueno, lo entiendo, ¿no? Y después decía mi hermana, bueno, pues es que es la tradición de la religión. Ok, está bien. Pues el nacimiento y el arbolito y las ovejitas y el río y esto, está bien. Y al lado un Santa Claus, ¿no? Y empezaba a ver los elementos que habían en cada calle, en cada casa, y me doy cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que está poniendo y que lo va haciendo por estar a la moda, por estar en este estatus, en esta cultura que hoy está funcionando y que dentro de 1, 2 o 3 años o un siglo ni siquiera se van a acordar, porque en adaptarse a las condiciones en las que vamos viviendo, perdemos el sentido de las cosas, la esencia de esta tradición y obviamente ya no entendemos por qué hacemos lo que hacemos y vamos nada más replicando sin saber un por qué o un para qué. A mí me suena interesante, Ana, porque yo creo que desde el principio, eso como es una tradición, ha pasado de generación en generación, entonces cada familia tiene su propio ritual, cada familia tiene incluso su propia elección del menú, y tú crees que en todas las casas cenan igual, pero ni siquiera nos ponemos en esta búsqueda del conocimiento, como decía César, de querer saber de dónde viene toda esta tradición, o sea, qué significa el árbol, qué significan las luces, ¿por qué el 25 de noviembre? O sea, no tenemos la intención de buscar qué realmente es lo que estamos celebrando y si lo que estamos celebrando es realmente lo que creemos, ¿no? Lo que nos han dicho que sí, el nacimiento de Jesús, pero, ajá, y luego, ¿y por qué el banquete, no? ¿Y por qué tantas cosas que desconocemos? ¿Y por qué incluso es en esta época en la que empiezas como que el abrazo con todos y te empiezas a portar bonito con todos y todo es amor y felicidad? Porque precisamente en la tradición nórdica se dice que los 12 días antes de la Navidad, incluso a los esclavos se les quitaba su etiqueta de esclavos y se les trataba ahí como una persona más, como una persona de la familia. Llegando al 25, bye. Y que al final del día es lo que hacemos hoy, si te fijas. O sea, en estas fechas, sí voy a ser amable y voy a ir a regalar cosas no sé, al orfanato o a la gente de la calle, pero yo lo veo, o sea, ni siquiera es un acto como tan humano, porque si no hay una selfie que lo compruebe y que pueda subir a Facebook, no existe, ¿te fijas? ¿Qué pasó? O sea, si no tengo un testigo que dé testimonio, no fue válido mi acto, ¿te fijas? Claro. Por otro lado, si se dan cuenta, también hay un término que no sé si ustedes han escuchado, que es la de la epigenética. No sé si alguna vez han oído hablar de ello. Se dice más menos, palabras más, palabras menos, de hecho menos palabras, eh, que el genoma humano, el ADN humano no es estable, no es permanente, que las circunstancias van a hacer que cambie esta condición. Es decir, que no es lo mismo haber nacido en Pachuca de 1960, 1940 al Pachuca del 2020, y mucho menos al Pachuca del 2020 COVID, ¿no? No es lo mismo este clima incluso, ¿no? Todo ha cambiado y eso va a hacer que cambie nuestra perspectiva y nuestra
forma de vivir la vida, incluso nuestros cuerpos, incluso a nivel biológico. Bien, esto lo cito por lo siguiente, y si bien es cierto, decimos, bueno, pues, ¿qué se festeja realmente en la Navidad? Ya dista mucho, mucho, mucho de lo que se festejaba originalmente, el júbilo del cambio de ciclos, las renovaciones, etcétera, etcétera, y todos estos elementos. Hoy día podríamos decir que al igual que de manera epigenética ha cambiado la significación de la Navidad. Como también les comentaba, bueno, primero que todo, bueno, se ha transgiversado la tradición. Y segundo, también mm, lo imperativo podría también ser rebuscar el nuevo significado de la Navidad. Me queda claro que cada familia, cada entorno, cada célula social tendrá un motivo para el cual festejar, pero hay algo que sí opera y opera a nivel casi global, no me arriesgo a decir que global, pero casi global con la Navidad. Con estas fechas, con las fechas navideñas, que no es 25 de noviembre, es 25 de diciembre, Aline. Ah, sí, ando este, desfasada en las fechas, ustedes disculpen. Bien, con estas fechas hay algo que sí podemos decir y afirmar, independientemente de lo que ahora se festeja. Hay un clima peculiar en la fecha, muy independientemente si del selfie o no, hay un clima de término, hay un clima para muchos de desgano, para otros de festivo, pero finalmente el clima a nivel mundial cambia, el clima humano, pues, el clima emocional, cambia a nivel global. Este es un fenómeno muy interesante que creo que en la nueva festividad navideña prevalece, ¿no? Este clima de, pues, de término, pues, no sé, muchos, incluso en consultorio refieren, es que, pues ya, no hay nada que hacer, ya se acabó, ya esto, ya viene Navidad y por lo tanto como que la energía es diferente, pues no sé cómo describirlo, finalmente es inefable, pero lo cierto es que podríamos tomar hoy día la Navidad como un fenómeno epigenético, el cual ha tenido evidentemente sus variaciones y ahora es de chile, de mole y de manteca, porque ya hay Santa Claus, ya hay Niño Dios, pero también ya hay arbolito, que son elementos que podríamos ver por separado y quizás más adelante haya también, se le una Navidad, otro elemento más, ¿no? Lo cierto es que, por un lado está la transformación del ritual y por otro lado es el nacimiento de un nuevo ritual. Insisto, lo que yo pugno es precisamente tener conciencia reflexiva respecto a cómo funciona todo este mecanismo y qué ha pasado, qué no ha pasado y qué está pasando ahorita, porque finalmente lo que hoy está pasando en rituales navideños evidentemente habla mucho de lo que estamos viviendo como sociedad hoy. Sí, completamente. Se trata ya de una conjunción de diversas actividades, como bien lo decías, que se han visto afectadas por el ambiente, el entorno, la época en la que se está viviendo y por las características de cada familia. Esto que mencionabas es totalmente cierto, ¿no? Mientras para algunas familias o algunas personas llevan a cabo esta celebración, esta fiesta de alguna manera, y decías tú hace un momento, echan cohetes y ponen luces y arman relajo, pues para otras es más como de estar en casa y un momento de oración y de encuentro, que tengo mis dudas con eso, pero bueno, y para otras personas puede ser el tener ese encuentro con la familia y verlo desde otro ángulo, ¿no?
creo que hoy día este renacimiento del que nos hablabas es el que tendríamos que voltear a ver, porque nos estaría dando la pauta para conformar pues la característica de la Navidad en cada familia y de las familias que se van conformando a partir de que se forja un matrimonio nuevo, ¿no? Y yo me atrevo a tomar un poco la palabra renacimiento en el cómo va a renacer en este momento de pandemia la Navidad, ¿no? Las familias en la Navidad y cómo, o sea, qué va a suceder y cómo esto pudiera traer un cambio ya de aquí en adelante y cómo la tradición, si es que se llega a modificar, qué tanto se va a modificar y en qué se va a modificar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a priorizar ahorita? Si bien tenemos un momento de conciencia en el de algo se termina, estamos terminando algo, es un ciclo que se está cerrando, pero y después, ¿no? Como o sea, se cierra esta parte, pero se cierra en qué momento, cuando termina la Navidad, cuando, o sea, qué nuevo sentido se le va a dar a partir de ahorita, qué reinicia y qué termina, y si realmente termina o no. Me parece interesante esta observación que haces, Aline, sobre todo en este momento que estamos viviendo. En este momento donde se supone que deberíamos estar todos en casa y no hacer reuniones. Y si recordamos que en la Navidad en estos tiempos implica precisamente hacer reuniones y hacer este reencuentro social, personal con otras personas, ¿qué sigue? ¿Cómo, primero, cómo se va a asumir, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Y después, ¿qué viene? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con este ritual, este simbolismo de ser, de estar, del apapacho, de la fiesta, y dejar de hacer ciertas acciones que se hacían por atender las cuestiones de sana distancia y de cuidarnos y demás? O sea, ¿qué viene? ¿Cómo va a ser esa nueva manera de ver la luz en esta costumbre que tenemos de la Navidad? Hay otro detalle. La Navidad históricamente ha representado muerte, renacimiento, como muchos rituales donde es necesario terminar un ciclo y eso implica muerte y obviamente un renacimiento. Plantean esta parte del ahora la Navidad pandémica, ¿no? Del COVID. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo creo que estamos presenciando como nunca la muerte, déjenme decirlo así, con toda reserva y con toda cautela, la muerte de la Navidad como la conocemos, la muerte de la vida como la conocemos. Se decía al principio que iban a ser unos meses de esta cuestión de la sana distancia, del cubreboca y de muchas cosas. Hoy día sabemos que ya no van a ser unos meses, que ya vamos para un año así y que falta más recorrer y que el SARS-CoV es uno de tantas amenazas que tenemos. Entonces es importante tener en cuenta que eh, la Navidad 2020 está siendo la muerte de la vida del cómo la conocemos, la muerte de la normalidad del cómo la hemos vivido, la muerte de las clases, por ejemplo, a cómo estaban ustedes acostumbrados a ir a la clase presencial, la muerte de muchas cosas. Creo que esta en especial va a ser la Navidad que desde los ámbitos más, pues déjenme decirlo así, más impactantes,
vamos a tener. ¿Por qué? Porque va a ser la muerte de la Navidad como la conocemos. Y es posible que esta Navidad sea el parteaguas en un inicio de quién sabe qué. Lo que, como les decía, les comentaba desde hace un momento, nos urge a ser reflexivos, ¿no? De ver qué está acabando, qué está iniciando y cómo está iniciando y con qué tintes está iniciando. ¿Qué tanto del original de planteado por las fiestas originales, de las fiestas del renacimiento, muerte, de la natividad, van a prevalecer después de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, sabes, a mí me parece como lo que decías precisamente es la muerte de la vida de lo que nos habían estado llamando como la nueva normalidad, ¿no? Esta es la nueva normalidad, no hay más, no sabemos a qué vamos a regresar el día que podemos regresar y si vamos a regresar y cuándo, o sea, no hay una fecha, no hay absolutamente nada, lo único que hay es incertidumbre y la misma incertidumbre que es lo que nos dice que si por lo menos para mí, si realmente va a haber cierre y qué es el significado que le voy a dar en este año, en esta fecha, en este diciembre, a lo que yo conocía como Navidad, ¿no? ¿Qué tanto voy a pasarlo con mi familia, pero qué voy a hacer? O sea, no solamente es el vamos a cenar todos, ajá, sí, y luego, o sea, Sí, sí se muere algo, pero inicia también otro algo que, como decías, César, o sea, quién sabe qué sea, ¿no? Pero pues ahí está el renacer, el morir, renacer. sí, qué fuerte, ¿no? Entender esto como lo que es, porque tratamos de ponerle un nombre bonito. Yo lo comentaba hace un tiempo, ¿no? Hablar de una nueva normalidad, a mí me parecía un tanto absurdo, porque decía, o sea, estamos dejando de vivir como estábamos acostumbrados o de conocer la vida como lo habíamos venido haciendo todo este tiempo. Y de repente el que te digan tienen que cambiar ciertas cosas y te vas a adecuar a esto y que se venga prolongando, que te hablen que es un tiempo y que se vaya prolongando, pues lleva a darte cuenta, ¿no? Que aquello que conocías allá y entonces ya dejó de existir. Aquello ya forma parte de una historia pasada, ya murió, ya no está. Y hoy que estás en este presente, esta es la normalidad, o sea, ya no es nueva, es la que hay. Y con esta tendremos que saber cómo nos vamos adaptando. Y esto que decías también, Aline, la incertidumbre, que nos cuesta mucho, ¿no? Y hablo por mí, busco la certeza de saber qué voy a hacer regresando laboralmente hablando, no regresando, si yo voy a regresar a laborar de manera normal, si vamos a seguir desde casa. Y yo preguntaba en una reunión que tuve apenas, ¿no? Bueno, ¿y qué para para el siguiente año? Y me decían, no sabemos. Yo no, es que necesito, porque me decían, oye, mira, hay que hacer un cronograma, un plan y manda tu propuesta. Y yo, ajá, pero ¿en qué me baso? Pues en lo que estás viviendo el día a día, porque de eso dependemos. Y sí es cierto, y creo que no soy la única que sufre con esto. ¿Y a qué voy? Que hablar de nueva normalidad de alguna manera nos ayuda a engañarnos un poquito de que la historia va a poder ser como era, o a que sea menos duro de aceptar que lo que conocíamos ya no está. A mí se me queda mucho algo que yo te acabo de captar así, César, que me parece impactante e incluso el sufrirlo, el cómo la vida como yo la conocía como era, ya no va a ser. O sea, ya no va a ser, o sea, eso ya no es. E incluso el no poderle dar un nombre a lo que está haciendo, porque tampoco es una nueva normalidad. Pero entonces, ¿qué nombre le puedo dar? O sea, no, a mí no me, justo en este momento no me cabe en la cabeza así de, ok, la vida como yo la conocía y la vida que conocía y cómo la conocía ya no es y ya no va a ser. Pero entonces, ¿qué nombre le doy a lo que está haciendo? Pero para qué quiero ponerle un nombre? Sí, claro. Y es que finalmente
creo que nos encaminamos a una Navidad de impacto precisamente por esto, porque efectivamente creo que, no lo sé, salvo lo que ustedes opinen y los comentarios que se reciban, ¿no? Pero creo que si bien la humanidad en su totalidad tal vez no, pero sí la grande mayoría, estamos en shock. Estamos en shock por lo que acaba de morir. Muchos no dan crédito, tan no dan crédito que dicen no pasa nada, pues me voy a la calle, ¿cuál nueva normalidad? ¿Cuál pandemia? No pasa nada. Pero aunque sea renuente y vaya en ese sentido contrario, pues la verdad sí pasa algo. Sí pasa algo, tan es así que si ustedes están al tanto de las noticias, hoy el estado de Hidalgo, algunos municipios del estado de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, próximamente ya Querétaro, próximamente Zacatecas, entre otros, pues ya están otra vez en el dichoso Merced, que muchos dicen, pues no existe, pues sí, no existe, están en este alto índice de contagio, y bueno, pues aunque yo vaya en sentido contrario, pues resulta que voy a salir a la calle y todo va a estar cerrado otra vez, que voy a tratar de hacer lo que yo decía que era antes y ya no va a ser así. Finalmente, hay que entender que hay realmente una muerte ya no simbólica, una muerte real del estilo de vida que teníamos. Hoy te vamos a tener una nueva Navidad, quién sabe cómo sea, pero deberíamos de ser muy conscientes y sobre todo sensibles en la época en la cual nos encontramos, porque finalmente, si hemos de rescatar algo de lo que prevalece del origen de la Navidad, podría ser esto, podría ser la idea de que entonces hay una muerte guión renacimiento. La pregunta, quién sabe qué va a renacer, quién sabe, que esa es la pregunta. Y la otra postura es, y bueno, ¿y qué murió? Pues lo que conocíamos. La vida como la conocíamos, la existencia como la que teníamos, eso murió, pero ha sido dramático. Hemos tenido que tener una pandemia y el avecinamiento de la Navidad para entender esto, pero aquí entre nos siempre estamos muriendo, siempre ha habido cambios y siempre estamos dejando algo. Nada más que como mencionaban hace rato, a veces nos engañamos y no queremos ver que día a día morimos, día a día estamos perdiendo algo, pero ahora ha sido sumamente dramático, pues se acabó el estilo de vida efectivamente que teníamos anteriormente, pero ¿qué nos depara la Navidad? Un renacimiento. ¿De qué? De un estilo diferente. Mejor o peor, no lo sé, no lo sé, pero sí un estilo diferente de vida. Fíjate, qué bonito lo que dices. A mí me resulta bonito porque es darnos cuenta que las cosas no son permanentes, no están siendo todo el tiempo lo mismo. Y si las cosas cambian, con mayor razón nosotros. Y lo que decías, hoy está siendo evidente porque sí es un suceso más grande, pero porque además creo que lo estamos experimentando más personas al mismo tiempo de diversas formas, ¿no? Y la percepción de cada quien es distinta y cada quien lo va viviendo de una manera diferente. Pero creo que esta vez está siendo más notorio porque somos todos quienes nos estamos enfrentando a este suceso y quienes nos estamos dando cuenta que algo ya que era ya no es y que muy seguramente ya no va a volver así hacer y que podemos pensar que vamos a intentarlo y demás, ya no es. Yo escuchaba ayer comentarios, es que fui a una boda, y yo decía, como una boda, ¿no? En mi cabeza, ya sabes, ¿no? Como una boda, qué irresponsable. Sí, fue por Zoom, por Meet, y me sacaba y no podía entrar. Entonces decía, ya nos estamos adaptando a hacer cosas de una manera distinta. Y después veía fotos, ¿no? De la dichosa boda con cubrebocas y el padre
3 metros y bueno, ¿no? O sea, ya no es aquella imagen donde veías a mucha gente y demás, sino todos los ves vestidos muy de gala en una reunión virtual. ¿Quién te hubiera dicho que eso iba a pasar? Ahora creo que estamos buscando esta manera de renacer, de adaptarnos, de construir una realidad nueva, que creo que justamente ahí es donde deberíamos centrarnos a propósito de lo que comentabas hace un rato, Aline. O sea, ¿para qué ponerle un nombre si lo podemos vivir? Si podemos disfrutar lo que esté ocurriendo, como quiera que sea, porque es el único momento en que va a ocurrir dicho suceso. Sí, y también como cuando algo se está deconstruyendo es porque algo, ese mismo algo que se está deconstruyendo, se va a reconstruir de una forma diferente. Entonces, ¿cómo es que a partir de lo que está sucediendo, y justo como con lo que decías hace un momento, César, en el ambiente en el que nos encontramos por la fecha, por la tradición, por todo el significado que tiene la Navidad, es el cómo con todo eso ahora vamos a reconstruir una Navidad? O sea, decía Ana Jansin, es que escuchó que alguien fue a una boda y ella todavía con la idea de cómo son las bodas, ¿no? De la iglesia y de ahí todos al salón y todos juntos y ella, ¿cómo es que están haciendo una reunión? Pero entonces no, pero fue por mí. Entonces, ¿cómo ya la idea de las reuniones se está reconstruyendo de forma diferente? Así es. Finalmente, pues sí, yo creo que lo rescatable de todo esto es ver y ser conscientes de que uno es necesario reconstruirnos como humanidad, de las formas, de las maneras en cómo hacemos las cosas. Y dos, es importante reconstruirnos como individuos a diario, porque diario estamos muriendo, diario estamos siendo alguien diferente. Y entonces, en ese mismo tenor, si ustedes me permiten, para retomar y rehilar el tema original, porque ya estamos incidiendo en lo que decíamos al principio, se transgiversa un tema. Entonces, hilando con el punto original, creo que si vemos a nuestro alrededor el cómo están siendo las cosas, cuáles son las emergencias actuales, es decir, las necesidades inmediatas del entorno, etcétera, 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 podríamos entonces tener una comprensión de qué ha sucedido con la Navidad. La Navidad entonces no es más que una celebración que ha tenido que acudir a las emergencias actuales y bueno, a las emergencias de los tiempos. Y bueno, pues muchas de ellas, dice Ana Yatsin, mercadotécnicas, claro que sí, otras tantas políticas, otras simbólicas, religiosas, otras con tintes iniciáticos, con tintes esotéricos, exotéricos, etcétera, etcétera. Pero finalmente la Navidad, al igual que otras festividades, creo que podremos entenderla con como este cambio, este flujo constante que solo acude a las necesidades del momento. Entonces, esta, sin lugar a dudas, comentamos como ejemplo, será una Navidad diferente porque acude a una pandemia, pero la del año que entra, quién sabe que no se depare, pero la de hace 20 años, donde todos los anuncios y comerciales de la tele y radio estaban atiborrados de Navidad, era totalmente diferente, porque la emergencia era totalmente diferente. Entonces, pienso que si bien es cierto la importancia de saber qué significa, qué implica la Navidad, también es importante tener esta flexibilidad del pensamiento en aras de la co-construcción del mismo, de entender y qué está pasando hoy, qué ha pasado anteriormente, para saber cómo se está transformando nuestras Navidades y las venideras, pues.
Sí, completamente. Se trata pues de un asunto que va más allá de un solo elemento que pueda modificarlo. Se trata de verlo desde todos los elementos que van teniendo influencia, que van teniendo cierto peso y que nos van llevando a vivir esta etapa como se vive hoy día. Habrá que ver qué pasa el próximo año, habrá que ver si este suceso genera un impacto mayor o si la gente en general trata de olvidar la Navidad del 2020. No sé qué podría ocurrir. Lo que sí es un hecho es que pues un suceso que inició hace muchísimos años y que a la fecha seguimos llevando a cabo en celebraciones familiares y sociales, ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades, se ha ido adaptando y no sé qué va a pasar el próximo año en 2 o en 3 o en 20. Lo que sí sé es que va a seguir esta festividad con las adaptaciones y cambios, va a continuar. Y seguramente mucha gente sin saber de qué se trata, cómo nació, cómo surgió y qué con la Navidad. Y también debemos adaptarnos con ello. Hoy nos toca adaptarnos y a lo que está sucediendo y adaptarnos a una Navidad diferente, a una vida completamente diferente, a ver que por lo menos el día de hoy la Navidad como era, como la conocíamos, ya no es. Nos lleva a darle un significado, el significado de qué realmente es para mí, para ti, para nosotros la Navidad y qué tan importante es, qué queremos hacer con todo esto. Es una co-construcción, como decía bien César, que se le da tanto en el significado como a la tradición, como a las cosas que se utilizan, como lo que se hace, como esta relación con el otro. O sea, se está reconstruyendo y construyendo todo al mismo tiempo. Y hoy no toca más que o te adaptas o te adaptas. O sea, Claro. Y sin lugar a dudas va a quedar grabado en nuestra biología esta nueva co-construcción, va a quedar grabada en al menos quizás no en los recuerdos de muchos, pero sí en los recuerdos biológicos y ahí va a estar permanentemente esta Navidad. Mientras tanto, al menos hoy muy simbólicamente tenemos la entrada del invierno. Hoy 21 de diciembre entró el invierno y hoy, después de 800 años, se vuelve a conjuntar este fenómeno astronómico que si tienen un telescopio salgan ya a verlo. Júpiter Saturno eh, se ven como una sola, aparentemente así a primera vista como una estrella grande, muy grande, pero en realidad son estos dos planetas. Esto marca de manera muy simbólica un regalo anticipado navideño, que finalmente tiene que ver con un ciclo que se renueva finalmente, ¿no? Ese es el ciclo que naturalmente todos los seres animados y no animados del cosmos transitamos constantemente. Entonces, qué mejor regalo que un recordatorio de el tránsito constante que estamos teniendo. Qué bonito ir dándole forma a esto y darnos cuenta que al final no deja de ser un ciclo, que quizá no lo vemos y no estamos conscientes de ello más bien, pero que somos un ciclo, que estamos en constante movimiento y que lo que hacemos nos va a llevar pues a un punto de inicio si no es el mismo, muy similar, ¿no? Y darnos cuenta, que bien lo decías, es un proceso de adaptación, es un proceso en el que la misma naturaleza nos recuerda quiénes somos y nos da esos recordatorios, te adaptas, esto es lo que eres, de aquí es donde vienes y pues
Qué interesante, me dejas pensando muchas cosas, de verdad que ahorita no tengo como la claridad de todo lo que quisiera decir con tantos elementos que nos has puesto sobre la mesa. Hablar de la Navidad, que no nada más es una fiesta en familia, sino que viene de un suceso generacional, que viene de un suceso cultural, que viene de un suceso cósmico. O sea, toda esta confusión de elementos nos lleva a un evento que vivimos cada año y que a veces lo pasamos por alto y sin analizar, sin hacer esta reflexión de todo lo que implica y lo que significa. Sí, porque a mí me pareció como estamos viviendo tan aprisa que ni siquiera nos tomamos el tiempo de poder ver el día de hoy, este regalo tan bonito que decías, la conjunción de Júpiter con Saturno, de salir a verlo, de que si tienes un telescopio, busca la forma de poder observar esto que es tan bonito y que te recuerda que pues estamos en ciclos, bien lo decía César y Ana Yancy, o sea, estamos renaciendo, tan es así que un fenómeno natural astronómico que no se veía desde hace 260 años, me parece, hoy 800. lo vamos a poder ver. Hoy lo vamos a poder ver. Hoy podemos ser parte de esto que va a tardar otra vez algunos años, no sé cuántos, César nos podrá decir, en que vuelva a pasar. ¿No? O sea, ok, estás encerrado, pero puedes salir a tu azotea, enfrente, en tu patio, y puedes ser parte de esto que hoy se te está regalando, ¿no? Y que te dice que así como pasó una vez, volverá a pasar. Cuestión de perspectivas, ¿no crees? Sí, sí creo. César, qué interesante charla. Definitivamente contigo el tiempo pasa volando y yo me podría aventar aquí otras 2, 3 horas, pero creo que el tiempo ya se nos está yendo de las manos. No sé si quieras agregar algún comentario, si quisieras, Aline, quisieran comentar algo más para ir cerrando. A mí me Sí, yo gustaría nada escuchar más. a César. Ay. Gracias. Pues nada más, les decía, creo que el verdadero significado de la Navidad, si bien es cierto, habría que reflexionarlo, habría que buscarlo. También nuestro nuevo significado bien podría ser esta, ya lo comentaban, este renacer, esta reedición de nosotros mismos y en esta reedición entender que uno, la vida como la conocíamos, terminó y no por eso quiere decir que todo sea fatal y catastrófico, simple y sencillamente literal, es un renacer. Y esto pone a prueba definitivamente nuestra cualidad, nuestras cualidades de creatividad. Entonces, pienso que no solamente ver estos ciclos astronómicos pueden hacernos recapacitar de nuestro lugar en el mundo, en el sistema solar y en la galaxia, ¿no? Sino que también puede despertar también la necesidad de urgente de reeditarnos. Hoy, más que nunca, el planeta Tierra necesita seres humanos que se reeditan, que cambian, que modifican y que trascienden. Finalmente, creo que también ese podría ser el nuevo significado, ¿no? La necesidad de trascendencia, de buscar, de explorarme conmigo y contigo hacia esa trascendencia, ¿no? Finalmente, los seres humanos somos más que seres humanos, somos seres de trascendencia. Entonces, creo que ese podría ser el nuevo significado navideño. Qué Gracias por bonito. invitarme. Yo me quedo con eso que acabas de decir, el trascender sí, sí, yo me quedo con eso. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, por siempre dejarnos aprender contigo y que hayas estado el día de hoy con nosotros. Ha sido maravilloso y nos ha encantado. Gracias, Sí, sí, de igual gracias. manera, César, me quedo en especial con esa frase que decías, se necesitan seres humanos que trasciendan, y yo diría seres humanos más humanos.
Te agradezco muchísimo, de verdad, el que nos hayas regalado este espacio de tu tiempo. Sabemos que eres una persona con múltiples ocupaciones y no sabes cuánto aquilatamos el que nos des este tiempo contigo. Siempre es muy valioso poder compartir. Y pues a nombre de Daniel, quien no se encuentra también, te damos las gracias. Cuídate mucho, agradecemos esto y ojalá en algún momento del próximo año podamos volver a reunirnos de esta manera y seguir desmenuzando algunos temas de interés común. Te agradecemos mucho, te envío un abrazo a la distancia. Aline, ya sabes, con mucho afecto. Manténganse a salvo. Gracias. Gracias, bye.